Señor, te agradecemos por el regalo de tu Hijo Jesús. Te agradecemos por el regalo de tu palabra, la palabra hablada al hombre. Señor, y oro porque cada uno de nosotros seamos sensibles a tu Espíritu Santo mientras nos enseñas y nos guías, Señor, a tu verdad. Tú lo has prometido, tú prometiste que tu Espíritu Santo vendría a hacer exactamente eso. Así que descansamos en esa promesa hoy. Nuestra parte en eso es ser sensibles a ti mientras nos hablas. Así que oro por cada corazón aquí. Sé que es una oración grande, pero tú eres un Dios grande. Que cada corazón aquí hoy sea sensible mientras nos ministras directamente en nuestra necesidad. Oramos por el ministerio de niños del segundo y tercer servicio. Señor, bendíceles. Mientras nuevamente hoy les hablan sobre un Jesús que definitivamente les atesora. Señor, te encomendamos todo esto. Te lo pedimos en el alto nombre, en el santo nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y estamos en el libro del Apocalipsis hoy. Apocalipsis. Si usted necesita una Biblia, levante su mano y se la alcanzarán. El jefe de una pequeña empresa se quejaba durante una reunión de personal de que la gente no lo respetaba lo suficiente. Tratando de cambiar la actitud en la oficina, entró al día siguiente con un letrero para su puerta. Y el letrero decía, yo soy el jefe. Uno de los empleados, que aparentemente no apreció el cambio, publicó una nota en el letrero que decía, dice su esposa que le devuelva el letrero. Gracias. Así que, ¿quién es el jefe en su vida? En la clase de hoy veremos cómo durante los 7 años de tribulación, quizás más claramente que en ninguna otra ocasión, desde el advenimiento, las personas tendrán que escoger entre dos jefes potenciales. Así que la semana pasada, como revisión, vimos el tercer conjunto de juicios de tribulación, con cada conjunto que contiene 7 juicios. Comenzando en el capítulo 6, veíamos el primer conjunto, que eran los 7 juicios de sello. En el capítulo 8, comenzamos el segundo conjunto, los 7 juicios de trompeta. Y entonces, comenzando en el capítulo 16, veíamos al tercer conjunto, los 7 juicios de la copa. Y en el capítulo 16 de la semana pasada, veíamos el primer juicio de la copa, 16, versículo 2. Vimos llagas malignas, llagas supurantes, llagas dolorosas, llagas asquerosas y repugnantes. Dice allí que vinieron sobre solo aquellos con la marca de la bestia, donde los salvos son preservados. Y en el versículo 3 leemos la segunda plaga. El segundo ángel derrama su copa en el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Veíamos esto la semana pasada. Versículo 4. El tercero derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y se tornaron sangre. Versículo 8. El cuarto. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Versículo 10. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia. Y en el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos al occidente sin obstáculos. Y en el versículo 13, veíamos la semana pasada que 3 espíritus malignos preparan el escenario para la batalla del Armagedón. Y vi 3 espíritus malignos que parecían ranas que saltaban de la lengua del dragón, Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Estos son espíritus demoníacos que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para unirlos a la batalla contra el Señor en ese gran día de juicio de Dios el Todopoderoso. Y en el versículo 16, entonces leemos esto. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, esta batalla solo ocurre 3 capítulos después, en el 19. Allí podemos leerlo y dice: después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y su ejército. Esta es la batalla del Armagedón. Y sabemos que esta batalla
solo tiene lugar al final de los 7 años. Porque cuando Cristo regresa a la tierra para librar esta batalla, esto señala el comienzo de los 1000 años del reinado terrenal, literal de Jesús en la tierra entre nosotros. Y esto solo ocurre al final de los 7 años. Pero entre el capítulo 16, que dice esto, y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, claramente señalando el comienzo de esa batalla entre el capítulo 16, versículo 16, y el capítulo 19, versículo 19, donde comienza. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Pero entre estos dos puntos, esta batalla queda al final entre estos dos pasajes y ambos apuntan al comienzo de la misma batalla, la batalla del Armagedón, cuando cosas bien interesantes suceden en la tierra. Así que veamos estas cosas que suceden entre los dos puntos. Versículo 17. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito: todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto en la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Escuchen, y desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cayeron desde el cielo sobre las personas debajo. Ellos maldijeron a Dios por la plaga terrible del granizo. Ahora, este es el juicio de la séptima copa, el último de los 21 juicios y, para mi punto de vista, el más severo de todos. Veamos el versículo 17. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y entonces desde el trono del templo salió un fuerte grito diciendo: todo ha terminado. Dice la Reina Valera: está hecho. HSHO. En griego la palabra para hecho es ginomai y está escrito en el tiempo perfecto griego, indicando que la acción, que el hecho se ha realizado. En otras palabras, este es el fin absoluto. Y vemos aquí que este fin absoluto está acompañado de 3 cosas. La número 1, los sonidos de voces. Número 2, los truenos. Número 3, los relámpagos. Y número 4, un gran terremoto. Versículo 18. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Y yo creo que estamos en presencia del gran final, como si fuera un gran espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio. Esto pareciera estar ocurriendo al verdadero fin de la historia, el gran final. ¿Y cómo sería este terremoto que dice allí que fue el más grande que la historia humana experimentó? Bueno, pensé que sería interesante buscar esta información. El mayor terremoto en pérdidas de vidas humanas sucedió en China, Shanghái, en el 1556 y perdieron la vida 830,000 personas aproximadamente. La segunda mayor pérdida de vidas humanas fue en Haití. Quizás lo encuentren interesante. No recordaba que fuera tan malo. Pero en el 2012 murieron 316,000 personas en Haití. Un tercio de 1 millón de personas. Esta es la segunda mayor pérdida de vidas humanas. ¿Cuál es el terremoto más fuerte que haya golpeado, que haya sido registrado, que sepamos? En el 1960, en Chile, un terremoto que se registró como 9.5 en la escala de Richter. Un gran terremoto de 9.5. Veamos la próxima imagen. Esto es Chile. En el 1960, el terremoto volteó autos. Veamos la próxima imagen. Volteó parqueos completos. Los dobló como un látigo. La próxima imagen. Hubo olas de tsunamis con olas de 82 pies de alto. Un edificio de 8 pisos golpeó a Chile.
Pero este terremoto final, como el 4 de julio, este terremoto del Apocalipsis, será mucho más devastador que cualquiera de estos. ¿Pueden imaginarse el tsunami, los tsunamis que inundarán las ciudades costeras? Amir Safari dice, un terremoto global convulsionará el planeta, causando el colapso de ciudades enteras. Las islas desaparecerán debido a los tsunamis resultantes y las montañas se romperán y se derrumbarán. Para aquellos que logren sobrevivir a la destrucción, habrá granizo del tamaño de hipopótamos bebés. Caerán del cielo. No habrá lugar para esconderse porque todos los edificios han sido destruidos por el terremoto. Y cualquiera que de alguna manera haya logrado sobrevivir solo necesita un par de golpes de hipopótamos para derribarlos hasta el final. Luego, en el versículo 19 se menciona la ciudad de Babilonia. La gran ciudad de Babilonia dividida en 3 secciones y ciudades de todo el mundo reducidas a escombros. Así que Dios recordó todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Ahora, ¿cuál ciudad está Pablo refiriéndose o viendo aquí? Escribe Pablo, es la persona incorrecta, es Juan. ¿Qué ciudad está viendo Juan aquí como una ciudad inmersa en ruinas? ¿Saben? Chicos, esto puede tomar varias direcciones. Y en solo 2 versículos más, vamos a llegar a los capítulos 17 y 18 y el comienzo del capítulo 19, que tratan de las grandes prostitutas y la ciudad de Babilonia donde reside. Por lo tanto, cuando lleguemos al 17, veremos varias opiniones sobre cuál ciudad es esta. Pero, en este punto, me gustaría tratar de responder solo una pregunta relacionada con la ciudad. ¿Es la ciudad una ciudad literal o una ciudad figurativa? Ahora, en mi pensamiento, soy un poco simple. Y mi suposición es que el autor quiso decir lo que dijo. Él dice en el versículo 19, la gran ciudad de Babilonia se dividió en 3 secciones. Noten aquí que él dice la gran ciudad de Babilonia. Otras versiones dicen la gran ciudad de Babilonia. La King James dice la gran ciudad de Babilonia. Y la Reina Valera también dice la gran ciudad de Babilonia. De hecho, no encontré ninguna traducción que diga una gran ciudad, sino la gran ciudad. Y en griego la palabra para ciudad es polos. Adivinen qué significa. Una ciudad. Sí, ¿qué tal eso? Usada 164 veces en el Nuevo Testamento. Mira la mayoría de todas estas referencias y cada una se refiere a una ciudad literal. Y el ejemplo se encuentra en Mateo 5, versículo 14. Eres la luz del mundo como una ciudad en una montaña que no se puede esconder. Una ciudad literal. Ahora, si se pretendía mencionar una ciudad figurativa, ¿no habría usado la palabra como? Como la ciudad de Babilonia, o quizás la expresión una ciudad, pero la ciudad de Babilonia. Quizás una ciudad como Babilonia, pero la ciudad de Babilonia. Así que para mí, solo para mí, suena como una ciudad literal, realmente. La ciudad que Dios identifica como Babilonia. Y como dije, trataremos de identificar esta ciudad en los capítulos 17 y 18. No se querrá perder ni el 17 ni el 18. Y ahí viendo el versículo 19, y esta es la foto de Babilonia, por cierto. La gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron entre escombros. Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Desaparecieron todas las islas, las montañas se vinieron abajo y hubo un gran granizo. Y cada piedra de granizo, como de 34 kilos cada una, cayeron del cielo sobre las personas. Y maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Ahora, nuevamente, si la ciudad de Babilonia enumerada aquí no es una ciudad literal, ¿cómo puede caer en 3 pedazos? Como dice que cae. Y el resto de la oración dice esto en el 19 y el 20, solo estos versículos. La gran ciudad se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones quedaron entre los escombros. Dios se acordó de los pecados de Babilonia y la hizo tomar de la copa que estaba llena del furor de su ira. Desaparecieron todas las islas,
y las montañas se vinieron abajo. Y adicionalmente, además, dice que otras ciudades del mundo también se vinieron abajo, cayeron y fueron reducidas a escombros. Y estas ciudades que quedaron entre los escombros se relacionan con el terremoto del versículo 18. Y se produjo un fuerte terremoto, cito, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. Así que ciudades, villas, pueblos, casas de campo destruidas. ¿Se pueden imaginar un terremoto tan violento? De hecho, en el versículo 20 vemos esto. Todas las islas desaparecieron y todas las montañas fueron arrasadas. Y en la Reina Valera podemos ver que es similar. Veamos cómo dice. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, la palabra fugitivo en griego es feugo, que significa huir, literal o figurativamente. Por analogía, significa desaparecer. ¿Será debido a la severidad de los terremotos, de los tsunamis? Dice que no se hallaron las montañas. En griego, no fueron encontrados por mí. Así que no fueron encontradas las montañas cuando las personas las buscaban. Estas montañas aparentemente, quizás por los terremotos o los tsunamis que las derrumbaron. En este punto, las personas que viven en la tierra, que han sobrevivido hasta el momento, ahora no tienen edificios donde refugiarse, ni montañas a las que escalar, ni cobija alguna sobre sus cabezas. Así que imagínense el norte de Canadá o el norte de la Siberia en enero, digamos, sin abrigo, ciudades, edificios, casas destruidas. Y en el versículo 21 encontramos que estas personas que no cuentan con ningún refugio, ahora encuentran el granizo. Versículo 21. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cada una cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Ahora, dice más pesada, dice el granizo más pesado. Ahora, el más pesado fue registrado en Aurora, Nebraska, en el 2013, de 7 pulgadas de diámetro y pesó 1.3 libras. Yo investigué un poco, pueden poner la próxima imagen, para que un bloque de hielo de 100 libras tiene 30 pulgadas de diámetro. 30 pulgadas de diámetro. Próxima imagen. Si se pueden imaginar esta caída, yo busqué con qué velocidad podría caer esto, una caída libre desde el cielo. Imagen, vamos a ver este bloque de hielo. Vamos a ver esto detenidamente. Ese bloque de hielo viajando a la Tierra a una velocidad de 886 millas. Esa es la velocidad y no tiene paracaídas. 886 millas por hora por todas partes, por todo el mundo. Imagínense. Ahora se puede decir que ese tamaño es imposible porque sabemos cómo se forma el granizo, ¿verdad? Hay una corriente ascendiente que es fuerte, que une más hielo y agua y esta cae congelada a mucha velocidad. ¿Cómo no podría caer del cielo hacia la tierra? ¿Cómo sucedería? Bueno, déjenme hacerles una pregunta. ¿Será más difícil para Dios hacer un granizo de 75 libras? ¿O usted piensa que es difícil para Dios hacer que un burro hable? Porque Él hizo eso. Solo digo. Y muchachos, recuerden que esto representa el séptimo juicio final de la copa. El final de 21, el día final de la ira de Dios. Y para mí, este granizo es quizás lo que más daño cause. Y entonces mirando el versículo 19, dice lo siguiente. Y así se acordó Dios de todos los pecados de Babilonia, y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. El Dios hizo que Babilonia tomara de la copa que estaba llena con el vino de la furia de su ira. Dice la NBI, la furia de su ira. Y la Reina Valera dice, la ferocidad
de su ira. Y las personas no salvas saben que esto es Dios desatando su ira. Él está desatando su ira y que la ira viene de Dios. Y se arrepienten, se vuelven a Dios. No. El último versículo del último capítulo, en la última de las 21 sentencias, es impresionante. Dice así: maldijeron a Dios por la terrible plaga de la tormenta de granizos. Maldijeron a Dios a causa de esta plaga. Ahora, ¿pudieran ellos arrepentirse si hubieran querido? No si tomaron la marca de la bestia. Una vez que tomaron esa marca, su destrucción es irreversible. ¿Por qué? Bueno, creo que todos los que hayan aceptado la marca de la bestia han blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios, lo que es el pecado imperdonable. De hecho, el único pecado imperdonable. Oh, cuán endurecido puede estar el corazón de un hombre contra Dios. Y hoy me gustaría terminar tratando de ver esta dureza del corazón del hombre a través de los ojos de los ángeles. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo dice que él ha sido escogido por Dios para explicar el plan misterioso de Dios para salvar al hombre. Pablo fue escogido para explicar el misterioso plan de Dios. Algunas traducciones dicen el misterio múltiple del plan de Dios. Efesios 3, del 9 al 10. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el principio. El propósito de Dios en todo esto fue usar a la iglesia para mostrar su sabiduría en su rica variedad. La sabiduría múltiple de Dios en su rica variedad. ¿A quién? ¿A las personas? ¿A los humanos? No, es interesante. Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría, la sabiduría múltiple de Dios, a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Dios usa todas las cosas que ha hecho el hombre a través de sus miles de años en la tierra como una manifestación de su sabiduría y sus esfuerzos para redimir al hombre a través de los miles de años. Ahora, algunos llaman a esta variedad de planes de Dios las diferentes dispensaciones. El dispensacionalismo es un método de interpretar la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Por lo general, si lo investiga, hay 7 dispensaciones identificadas, aunque algunos teólogos creen que hay 9. Otros cuentan que hay solo 3, y hay otros que dicen que son 37 dispensaciones. Entonces tratemos de ver, escuche atentamente lo que estoy proponiendo aquí. Tratemos de ver estas 7 dispensaciones a través de los ojos de los ángeles, porque a estos Él estaba mostrando esto, los gobernantes y autoridades invisibles de arriba. Esta muestra de sabiduría es para ellos. Así que veamos aquellos a los que se le mostrará esta sabiduría. Veámoslo a través de sus ojos. Ahora, la primera se llama la dispensación de la inocencia. Esta primera dispensación cubre el periodo de Adán y Eva cuando vivían en el jardín del Edén. Bajo esta dispensación, a esta pareja se le dice que solo hay una cosa que no pueden hacer, y lo hacen. Y me imagino a los ángeles viendo a Adán y Eva comiendo el fruto y diciéndose los unos a los otros: vaya, estas personas tienen corazones rebeldes y duros. Solo una cosa, y lo arruinan. Luego, en respuesta, Dios marca el comienzo de la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Esta dispensación duró unos 1700 años, desde el momento de la caída de Adán y Eva hasta el diluvio, hasta Noé. Esta dispensación demostró lo que la humanidad hará si se deja su propia voluntad y conciencia. ¿Y qué le pasa al mundo cuando se deja su propia conciencia de la humanidad? La Biblia dice que solo hicieron el mal todo el tiempo. Ellos solo hicieron lo malo todo el tiempo. Así que Dios decide destruir a toda la humanidad con un diluvio y salvó solo a una familia.
Y nuevamente, al fin de esa dispensación, veo a los ángeles diciendo, Señor mío, estas personas tienen corazones necios y rebeldes. Y entonces, empezando con Noé, después del diluvio, Dios tomó otra carrera, la dispensación del gobierno humano. Dios dio algunas promesas y mandamientos a Noé y a su familia. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra por un diluvio, nunca más. Y que la gente debería dispersarse globalmente y llenar la tierra. Eso les dijeron que hicieran. Pero los descendientes de Noé no se dispersaron ni llenaron la tierra como Dios les ordenó. En cambio, unos 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra se rebelaron una vez más y comenzaron a construir una torre, la Torre de Babel, un gran monumento a su solidaridad y su orgullo. Y una vez más, me imagino los ángeles diciendo, Señor, estas personas, mira que son necias y tienen corazones rebeldes. Entonces Dios detuvo la construcción de Babel, creando diferentes idiomas, forzando así su orden de dispersarse y poblar la tierra. En respuesta, Dios marcó el comienzo de la dispensación de la promesa. Esto comenzó con Dios llamando a Abraham y continuó a través de las vidas de los patriarcas, lo que terminó con el éxodo del pueblo judío de Egipto, un periodo de aproximadamente 430 años. La promesa que Dios hizo durante la dispensación de la promesa se le conoce como el pacto abrámico. Algunos de los puntos claves de este pacto incondicional fueron que de Abraham vendría una gran nación, una nación que Dios bendeciría con prosperidad nacional y espiritual. Y esta dispensación de promesa, este pacto, fue transmitido a Isaac y Jacob y a las 12 tribus de Israel. ¿Y cómo terminó la dispensación de la promesa? Terminó con la nación de Israel esclavizada en Egipto, adorando a los dioses de Egipto. Me imagino a los ángeles mirando hacia abajo y diciendo, Señor, mira que son necios y de duro corazón. Y en respuesta, Dios instituyó la 15ª dispensación, la dispensación de la ley. Y esto comienza con Dios dándole la ley a Moisés. Bueno, esta dispensación que duró casi 1500 años, desde el tiempo del Éxodo hasta la muerte de Cristo. Durante la dispensación de la ley, Dios lidió en este caso con la nación judía a través de la ley que encontramos en Éxodo del capítulo 19 al 23. ¿Y cómo terminó esta dispensación? Con los líderes religiosos, los escribas y fariseos, torciendo la ley en hipocresía y autojusticia. Con Pablo en Roma diciendo que el mundo entero estaba hablando mal de los judíos porque ellos pervirtieron este pacto. Y nuevamente imagino a los ángeles mirando hacia abajo y diciendo, Señor, esta gente tiene el corazón endurecido, son necios. Y en respuesta, Dios finalmente decide enviar a su Hijo unigénito, a morir en la cruz, lo que instituyó la dispensación de la gracia, que comienza con la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y terminará con el rapto de la iglesia. Y la responsabilidad del hombre durante la dispensación de la gracia es simple: es creer en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Y cómo está funcionando esto? Porque estamos en la gracia. Increíblemente, aunque es una promesa unilateral, una oferta increíblemente, la mayoría del mundo todavía rechaza a Cristo al por mayor. Y me imagino hoy, durante esta dispensación, a los ángeles mirando hacia abajo al mundo y diciendo, Señor, este pueblo es necio y rebelde. Y en mi mente me imagino a los ángeles diciéndose ellos mismos, saben, quizás podemos ayudar a Dios un poquito aquí. Dios, si fueras a la tierra y golpearas algunas cabezas, ellos te obedecerían. Eres como un padre ausente que nunca aparece para administrar tu disciplina. Baja y golpea algunas cabezas. Y esto es lo que sucede exactamente durante los 7 años de tribulación. Dios sí baja a la tierra y golpeará algunas cabezas. Y ellos lo saben. De hecho, el libro del Apocalipsis dice que la gente maldice a Dios porque saben que es Él quien lo envía. Y nuevamente, me imagino a los ángeles diciendo, Señor, estas personas tienen corazones duros y rebeldes.
Y entonces me imagino los ángeles haciendo una sugerencia más. Sabes, Dios, si simplemente bajaras a la tierra, te aparecieras y gobernaras y reinaras desde ahí. Porque realmente ellos nunca te han conocido en persona. Quedarían impresionados. Muéstrate en la tierra, que vean cómo sería tu gobierno terrenal y cuán bendecidos serían si te siguieran. Y Dios, de hecho, hace esto. Y el futuro gobierno de 1000 años de Cristo en la tierra se convierte en la séptima dispensación, el reino milenial de Cristo, donde todo el mundo es bendecido y prospera. Esta dispensación durará obviamente 1000 años mientras Cristo gobierna la tierra desde Jerusalén. Y me imagino los ángeles mirando hacia abajo y diciendo, bueno, nuestro plan funcionó. Mira a estas personas, mira cuán bueno ha sido para la humanidad durante el reino milenario de Cristo. Finalmente lo entendieron. Pero, al final del reinado de 1000 años, lo impensable sucede. Porque leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, lo siguiente. Cuando se cumplan los 1000 años, un tiempo de increíble prosperidad, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirá todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y de la ciudad amada. Pero cayó el fuego del cielo sobre el ejército que estaba atacando y lo consumió. ¿Puede creerlo? Y nuevamente me imagino los ángeles dijeron, oye, estos hombres tienen corazones increíblemente duros y rebeldes. Y en ese momento, yo pienso que Efesios 3 cobra vida para nosotros. Este misterio escondido desde el principio de los tiempos, la plenitud y la entereza de este misterio múltiple, de que este misterio tan variado de Dios redimiendo al hombre se ha hecho manifiesto a ese punto. Nuevamente Efesios 3:9 dice, fui escogido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el principio. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy a mí? Romanos 2, versículo 4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad es para que tú abandones tu pecado? Escucha, si estás aquí esta mañana, oyes la radio, ves el internet, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, ¿sabías que Dios está aguantando su juicio sobre la tierra? Y Dios está retrasando su juicio en parte porque Él te quiere a ti y es por ti. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice, el Señor no ha retrasado su promesa, como algunos piensan. No, Él está siendo paciente por tu causa, porque Él no quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Así que yo sugeriría que tú tomes su mano, Saben, cuando celebro un funeral, con frecuencia digo, si estar en un funeral, presenciando el paso de la vida a la eternidad, no te llama la atención, ¿qué será necesario? Deben acompañarme un día a un funeral, porque el pastor siempre maneja el carro después del carro fúnebre, y manejamos hasta el Líbano, y quisiera que vieran las personas cómo nos miran al pasar. Es interesante. Llegamos a un pare y los carros le quedan allí detrás y las personas pasan por el lado, mirando, quedan congelados y miran al carro fúnebre. Hay algo acerca de estar en ese punto y mirar a la muerte y aplicarla a ti mismo. Y es lo que hace el libro del Apocalipsis, es lo mismo. Si nosotros estudiamos este libro,
y usted no es salvo. Si esto no te sirve de impulso para decir, yo necesito hacer algo al respecto, entonces, ¿qué lo hará? Una mujer que se bautizó en el último bautizo que realizamos aquí. Y la razón por la que fue bautizada fue su hermana que viene a la iglesia aquí. Porque ella le empezó a compartir lo que estaba aprendiendo sobre el Apocalipsis. Y su hermana dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con eso? Ella le dijo, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Y ella oró para recibir a Cristo como su Salvador. Leí algo hace unos años, no recuerdo dónde está, si lo encuentran me dicen, hace años, dice que más personas vienen a Cristo a través de las profecías que de cualquier otra escritura. Las profecías traen innumerables cantidades de personas al Señor y creo firmemente que el Apocalipsis lo hace. Así que nuevamente, si este eres tú, yo solo quiero animarles, no te vayas de aquí hoy. Si escuchas la radio o ves el internet, no quites esto, no lo quites. Terminemos en oración. Padre, te agradecemos por la verdad de tu palabra. Te damos gracias por la múltiple sabiduría, Señor, de tus planes de redimir la humanidad. Y en lo que ellos hacen, Señor, que es resaltar tu gracia, tu amor, tu deseo de alcanzarnos una y otra vez, Señor. Y los ángeles en el cielo, los gobernantes de arriba, siguen viendo la dureza del corazón del ser humano. Y yo oro, Señor, y yo oro que si tú estás escuchando, sientes que el Señor está tocando las puertas de tu corazón, te pido que entregues tu vida a Él hoy. ¿Por qué dejarías de hacerlo? La Biblia dice que un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Si lo rechazas, habrá un día en el que tendrás que arrodillarte ante Él y confesarlo como Señor, lo harás. Pero qué diferencia si lo haces de este lado de la muerte o del otro. Si quieres hacer eso, yo te animo a que hagas esta oración ahora. Padre, yo confieso que he pecado, yo he cometido tantos errores, Dios, y te pido que me perdones. Y yo sí recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador al morir en esa cruz para perdonar mis pecados. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí. Gracias por salvarme, Señor. Ahora, Padre, ayúdame a vivir una vida que te honre, que te agrade, Señor. Y para el resto de nosotros, Padre, recuérdanos que el tiempo se acorta y hay muchas personas que no están preparadas para ese día. Danos arrojo, coraje para hablar cuando preferimos quedarnos callados. Oramos esto en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Pongámonos en pie para terminar con una canción.